¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 5 curiosidades de las grandes cárceles españolas. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber todo lo que hay detrás de estas grandes construcciones, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes muy bien que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de DMAX España, un canal que ya hasta la fecha de grabación de esta video reacción cuenta con más de 1.930.000 suscriptores y 1.200 videos grabados. Que según tengo entendido, esto es un canal nacional de España que está dedicado únicamente a darle al público documentales relacionados con cualquier tipo de cosa. Y de eso nos podemos percatar cuando empezamos a revisar sus contenidos, que hay documentales relacionados con las pirámides, hay documentales relacionados con fenómenos naturales como un tornado de fuego. ¿Cómo es que surge esto? ¿Cuáles son los orígenes? Si seguimos revisando, podemos ver videos de hallazgos extraordinarios como este de aquí de Asturias, un descubrimiento extraordinario en Asturias. Expedición al pasado. Esto fue un video grabado hace 3 semanas y ya cuenta con más de 103 visitas. Y si mal no recuerdo, yo tuve la oportunidad de reaccionar a uno de sus videos, que es este que aparece por aquí. Un video grabado hace 9 días, para ser exacto. Ya cuenta con más de 122.000 visualizaciones y trata sobre las unidades especiales de la policía. Pero en las unidades especiales de la policía habla sobre las unidades que pasan desapercibidos para el ojo humano, de las cuales casi nadie habla nunca. Y este video está súper interesante. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es este de aquí: 5 curiosidades de cárceles de España. Detrás de las grandes cárceles de Española. España al descubierto. Un video grabado hace 2 semanas y ya cuenta con más de 27.000 visualizaciones. Así que yo en lo personal te recomiendo que veas algunos videos de este canal. Y si te interesa alguno, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. La Modelo ha sido escenario de numerosos intentos de escape, algunos más exitosos que otros. Dijeron ahí La Modelo, o sea que así es como se llama esta cárcel. Estas fugas, planeadas con meticulosidad y ejecutadas con audacia, capturan la esencia de la resistencia humana contra el encierro, como ocurrió en esta cárcel en 1933. La fuga de 1933 en plena Segunda República fue bastante espectacular. La protagonizaron anarquistas, sobre todo, que llevaban a cabo diferentes atracos. Organizaron esta fuga excavando un túnel de prácticamente 500 metros. El túnel iba desde esta galería donde nos encontramos hasta la calle Calabria, y lo que hacían sobre todo cuando se construían estos túneles era buscar las cloacas, que era la manera más fácil de salir después a través de estas alcantarillas. Es curioso porque a veces pensamos que los presos están excavando todo un túnel de principio a fin, y lo que hacían era sobre todo buscar estas cloacas. Miren qué distancia tuvo este túnel, que seguro construyeron algunos presos que estaban en esta celda. Oye, es increíble ver la habilidad quizás que tuvieron estas personas, el ingenio de quizás con una cuchara hacer esta excavación. Mi pregunta sería: ¿qué tiempo se tardaron en lograr hacer esta odisea? Luego, ya una vez dentro de estas cloacas, lo que iban buscando la salida de la alcantarilla en la calle más cercana. Otra fuga, ocurrida en 1978. Y lo peor es que ellos calculan las guardias, cuándo van a estar pasando los guardias de los calabozos, para saber en qué momento hacen esta ejecución. Alcanzó tal notoriedad que sirvió de inspiración para la película Modelo 77. La fuga del 78 fue bastante curiosa porque el túnel no fue tan largo como en otras fugas, fue de aproximadamente 30 metros, también con el
Esto parece ya que no es una cárcel porque está desactivada. No veo en ninguna imagen aérea que presenten eh, reclutas, como se le llama esto. Todas las celdas están vacías. Mismo objetivo de conectar con las cloacas. Finalmente, de los 500 presos que estaban previstos que se diesen a la fuga, pues salieron aproximadamente unos 50, y sobre todo por dos calles. La calle Entensa, que es la calle de entrada al recinto, la puerta principal, y después en otra calle, que es la calle Rosselló. Allí también intentaron huir y lo consiguieron porque pasaba un grupo de escolares y desde arriba pues evitaron un tiroteo para provocar causas mayores. Sí que es interesante y curioso que pocos días después de esta fuga tan sonada y de la que tanto se habló, pues el director de la cárcel recibió una llamada, no contestaba a nadie, pero que sí que lo que se escuchaba al fondo era pues la composición Toccata y Fuga de Johann Sebastian Bach. No, porque para colmo, los reclutas eran como chantajistas y le pusieron por teléfono esta música, que jamás en mi vida la he escuchado. Tengo que buscarla después que termine de hacer esta video reacción. Los hilos de la Alhambra son unas estructuras subterráneas que raramente captan la atención que merecen. Imaginemos un corte transversal. Al principio, vemos un enorme almacén subterráneo diseñado para sostener la vida en la fortaleza. Pero a medida que vaciamos el grano, se revelan compartimentos y recovecos ocultos. Con los conflictos bélicos continuos con los reinos del norte, pasaron de albergar alimentos a custodiar a prisioneros cristianos. O sea que, en otras palabras, esto era un almacén para alimentos, pero al ver los conflictos que habían con otro tipo de religión, fíjense hasta dónde llevan el tener un tipo de religión. Lo dejaron de ser almacenes de trigo o quizás de algún grano seco para hacer cárceles, fundamentalmente de personas cristianas, o sea, del otro tipo de religión que existía en esos momentos en la península ibérica. La mazmorra de la Alcazaba se convierte en un espacio tremendamente interesante para comprender la Granada nazarí y la Alhambra. Prisioneros, alimentos y otras cuestiones que se han ocultado en este espacio durante siglos y que poco a poco vamos sacando a la luz. La mazmorra de la Alcazaba, el lugar donde estamos ahora mismo, es muy representativa de cuál era la función que tenía dentro de la Alhambra. Esa mazmorra está integrada, como decíamos antes, dentro de la Alcazaba, el lugar, digamos, de carácter castrense, de carácter militar de la ciudad palatina. Y por la configuración que tiene en el suelo, que vamos a ver a continuación, aquí probablemente se diseñó para encerrar únicamente a personajes importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de las mazmorras en la Edad Media era el valor de intercambio de las personas que estaban cautivas, que podía cambiarse por otras personas cautivas del enemigo de enfrente o para liberar a gente importante que estaban presos en otros lugares, podía pagarse sumas importantes de dinero, como ocurrió por ejemplo con el propio sultán, con Boabdil, que fue hecho preso en Lucena, ¿no? Por lo tanto, la gente que había aquí era importante mantenerlos con vida, mantenerlos en un estado físico relativamente aceptable. Estar bajo tierra no significa estar en mal estado, digamos, ambiental, porque los lugares bajo tierra mantienen el nivel de temperatura y de humedad bastante estable a lo largo del tiempo. En verano son... A ver, ahí lo que quizás pudiera pasar era que ellos sufrían más de falta de iluminación, pero a medida, hay una cosa que yo siempre he creído, que a lo mejor tú excavas 10 o 15 metros y hay una humedad, o sea, hay una frialdad natural. A lo mejor si sigues escarbando, si dejas de tener esa frialdad natural, vamos a decirlo, y empieza el calor. Por eso es que estas cosas a lo mejor no se hacían tan profundas y eran adecuadas para este tipo de función, que era albergar a los prisioneros que luego iban a intercambiar con los enemigos. Lugares frescos y en invierno son lugares que en cierto modo son acogedores, ¿no? ¿Por qué tienen esta forma las mazmorras? Porque evidentemente la persona que es bajada aquí no tiene forma humana de escaparse, no tiene forma de salir, salvo que le echen una escala o le ayuden desde arriba, con lo cual supone un ahorro importante la vigilancia de las personas aquí encerraban, ¿no? Simplemente con bajarlos y dejarlos pues era suficiente. Yo creo que lo complicado de esto era cuando las personas tenían que hacer sus necesidades, porque ¿dónde la iban a hacer? Tendrían que hacerla seguro si eran hombres
pegado a la pared y luego esto seguro traía malos olores, una contaminación, seguro aquí habían ratones o ratas. Yo no me quiero imaginar realmente en las condiciones que debieron haber estado estas personas aquí. Estos espacios se encuentran divididos por unas tabicas, es decir, unos ladrillos puestos de canto para configurar una cierta intimidad entre un espacio y otro. Y todos confluyen con una mínima inclinación hacia el espacio central que recibe el agua de lluvia por el hueco central por el que son bajados los cautivos al silo. Podría haber aproximadamente unos 14, 18, como mucho, personas permanentemente aquí. A unos 10 metros de profundidad, el desagüe se establece como el centro de todos los elementos de la mazmorra. Las paredes dividen los espacios de manera radial, confluyendo todas hacia ese centro de drenaje. Los prisioneros que se mantenían confinados en sus pequeños universos de piedra y sombra solo serían liberados en caso de que sus familiares en los reinos cristianos pagaran su rescate. Pero Y si no, entonces estaban destinados a morir aquí. la mayoría eran esclavizados mientras aguantaban sus fuerzas. Entre los personajes populares que han pasado se encuentran de todo tipo, desde empresarios como por ejemplo Javier de la Rosa, aunque estuvo poco tiempo aquí en La Modelo, también uno muy conocido de esta época de los kinkis, ¿no? Del periodo kinky de finales de los 70 y los 80, como es el Vaquilla, y después ya tenemos pues, líderes anarquistas como por ejemplo Salvador Seguí, expresidentes de la Generalitat, desde Companys hasta el propio Jordi Pujol, o también artistas, como por ejemplo el creador del Capitán Trueno, Víctor Mora, o también el fantástico y creador de cómics Nazario, muy amigo también de Ocaña, que era otro. A ver, yo no conozco a ninguna de estas personas, pero como el locutor o quien está haciendo este documental habla, parece que en su momento fueron personas muy importantes y quizás influyentes en la sociedad en el momento que vivieron. Otro de estos representantes de la Barcelona de los años 70 que acabaron en una de las galerías donde se encarcelaba a los homosexuales por vagos y maleantes. Oye, para allá el criterio que tenían de las personas homosexuales. Si eras una persona homosexual, te condenaban a la cárcel por maleante y por vago. Oye, la justificación. Este espacio se convirtió en campo de concentración de 1936 a 1940 durante la Guerra Civil. Se calcula que llegaron a estar presos en el mismo momento hasta 7.000 hombres y 300 mujeres. Y durante toda la Guerra Civil y la posguerra hasta 20.000 presos. 7.300 personas en este espacio, a pesar de los metros cuadrados que tiene, significa que estaban muy apretados. Luego hay zonas en las que se les permitía salir para que les diera un poco el sol o el aire, pero entiendo que el resto del tiempo estarían en los cuartos, en las celdas o donde estuvieran. Teniendo en cuenta que este es un edificio del siglo XII que se hizo para ensalzar la Orden de Santiago, sí choca que la magnificencia del edificio, todas las arcadas de los claustros, toda la fachada plateresca, esto llegara a ser un sitio tan triste como un campo de concentración. Sabemos que había una zona de celdas justo debajo de la escalera principal de... No, y aquí en este documental nos están hablando seguro de las torturas que eran sometidas estas personas, porque no te creas que en las cárceles antiguas no se sometía a torturas a los prisioneros por tal de sacar la información, porque no estoy queriendo decir o criticar a España como tal, pero la historia, no sé, lo que yo he visto siempre en documentales es que en esos tiempos, en cualquier prisión, aquí también en Cuba pasaba, a los prisioneros se les torturaba para sacar la información, por qué estaban haciendo eso, o quién era su jefe o el líder, y así millones de cosas. El edificio, a una de ellas se le llamaba La Carbonera y ha quedado escrito que era una celda de castigos. Miren, le voy a hablar incluso de un caso. Aquí hubo un prisionero, está hablando del periodo que habían rebeldes aquí en Cuba que estaban luchando por la liberación de la neocolonia de Estados Unidos. Capturaron a un hombre que ahora es un mártir aquí de nuestro país, que lo torturaron tanto y le sacaron los 2 ojos. Fíjate, o creo que fue uno. Al final le sacaron los 2, pero le sacaron un ojo.
y se lo llevaron a la hermana para ver si la hermana contaba el secreto, poniendo en prueba que le habían sacado un ojo al hermano. Y tú sabes lo que dijo la hermana. Creo que son los hermanos Abel Santamaría, no recuerdo bien. Pero la hermana, ¿tú sabes lo que le dijo a la policía? Que si le habían sacado un ojo a él y él no dijo nada, ella tampoco iba a decir nada. Situaba Fíjense hasta dónde era el secretismo que había en ese momento. justo debajo de la escalera, entendemos que estaría soterrado. A ese muchacho, creo que se llama Abel Santamaría, si mal no recuerdo, al final lo mataron y le terminaron sacando los 2 ojos. Y fíjense que hay fotos en libros que él está con los ojos cerrados. Aquí le está bajando la sangre, pero ya luego lo fusilaron, creo que fue. Y con alguna ventana o acceso desde la propia escalera. Originariamente este no era el suelo del convento, se supone que sería de tierra. Este suelo que vemos ahora se produjo durante la Guerra Civil. Se vieron las dotes artísticas de uno de los presos que se encontraba aquí concentrado. Era un teniente informado republicano que se llamaba Castor González, al que se le encargaron hacer unos bocetos o dibujos que luego se pudieran plasmar en el propio suelo del claustro. Este hombre hizo estos dibujos y luego se le ordenó poner piedra a piedra o canto rodado a canto rodado todo el suelo, imitando a estos dibujos que había hecho previamente. Como se puede ver en el suelo, son todo motivos relacionados con la naturaleza, motivos geométricos, plantas y flores. Y de hecho, a día de hoy se conservan todavía estos bocetos en un archivo. El Parador de San Marcos funcionó como cárcel hasta 1940, cuando fue devuelto al Estado para convertirlo en un hotel de lujo. Ninguno de los... Que yo me imagino que todas estas cárceles que han presentado aquí, que ya no están en funcionamiento, pueden ser o un hotel, como él acaba de decir, que ahora es un hotel de lujo, o museo para representar cuál era su funcionalidad en el tiempo que funcionaron como cárceles. Que ejemplo, aquí en mi ciudad hay un caso idéntico. Hay un hotel, que es el hotel representativo de mi ciudad, que se ve desde cualquier litoral de la ciudad, porque está en las alturas, como en una loma. Es el punto más alto que tiene mi ciudad, que se llama el Hotel Castillo. A lo mejor si ustedes los buscan, ponen el Hotel Castillo de Baracoa, Cuba, le va a salir. Bueno, eso en los años de la juventud de mi abuelo fue una cárcel, pero que luego al triunfar la revolución y al pasar algunos años dejó de tener esa funcionalidad para convertirse en un hotel de lujo, que es el hotel que yo diría que nos representa actualmente en la ciudad. presos que aquí malvivieron pudo disfrutar del enorme patrimonio artístico que le rodeaba. Que déjeme decirle, este hotel seguro se construyó en la época que éramos parte de España, porque tiene ese estilo como que iban cañones, hay torriones para proteger la ciudad y para vigilar todas las costas, porque no sé si ustedes saben que mi ciudad es una zona costera. Por eso se le llama Castillo, o sea, ahora se le dice el Hotel Castillo, porque tiene como el estilo de ser un pequeño castillo. En principio, las ejecuciones que tuvieron lugar en la cárcel modelo fueron aproximadamente más de 40. La primera de ellas tuvo lugar en 1908, que se trataba de un preso anarquista llamado Joan Rull, y el último, pues una ejecución muy conocida, sobre todo aquí en Barcelona, que fue la de Puig Antic, que tuvo lugar en el año 1974. Las ejecuciones se llevaban a cabo a través de un método que se llamaba el garrote vil, que era bastante cruel, hasta llegar a oprimir lo que era el gaznate, lo que era el cuello, hasta asfixiar al preso, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de ajusticiamientos donde el reo no sufría tanto en este caso. No, este tipo de muerte lo que quería era hacerlo sufrir hasta el último segundo con asfixia. Fíjate, a mí me pasa eso y yo prefiero que me den un tiro, vamos a decirlo así literalmente, que me hagan morir con este tipo de tortura. Caso, pues sí, era bastante... Porque con un tiro yo diría que eso es pum, ya. Aquí no, aquí el reo, el preso, sufriría de asfixia mientras su cuerpo se queda sin oxígeno y eso es algo desesperante. de bestia. El garrote vil es un término que resuena como un eco oscuro en la historia penal de España. Este aparato, utilizado para ejecuciones, consistía en una silla en la que se ataba al condenado. Detrás de ella, un tornillo con una cruceta se alineaba con la nuca del reo. Al girar el tornillo,
La cruceta presionaba la columna vertebral contra el respaldo, causando así la muerte por estrangulamiento y fractura de las vértebras cervicales. Ah, porque no solo el estrangulamiento, es que tiene un pincho así en el centro que lo que te hacía también era romperte las vértebras, como acaban de decir. Por Dios, qué sufrimiento debe haber sentido las personas que fueron ejecutadas aquí. Desde un punto de vista mecánico, el dispositivo era sencillo pero eficaz, diseñado para ser tanto una herramienta de ejecución como un símbolo aterrador de la justicia imperante. Yo creo que aquí en Cuba estos métodos nunca se han utilizado. Lo más que aquí se utilizó fue el pelotón de fusilamiento, que aún creo que está activo, porque aquí hay pena de muerte aquí en Cuba. No sé si ustedes lo saben. Aquí en Cuba todavía está activa la pena de muerte, pero para casos extremos como traición a la patria, ejemplo que al presidente, cosas así, ¿ve? Ese sería el caso que se utilizaría la pena capital, que es la muerte, pero en la práctica no se usa. Lo más que los reos llegan a estar aquí en una prisión son cadenas perpetuas, que es ya para toda la vida. Me ha gustado muchísimo este video. Es increíble la cantidad de curiosidades que tienen todas estas ex cárceles, porque yo me imagino que en estos momentos ya ninguna está activa. Realmente no te sabría decir si alguna sigue cumpliendo esta funcionalidad, pero vaya, las personas que estuvieron aquí presas tienen una mente, una ingeniosidad, no sé si esa palabra está bien dicha, pero cómo se la hicieron para excavar túneles y escaparse. Porque estos túneles no fueron hechos ni en un día ni en 2 días. Estos túneles tuvieron que quizás planeárselos ellos, incluso hasta por 5 años, una década, hasta cuando lograron concluirlo. Y yo me imagino que seguro lo hicieron con cucharas, con palitos, y todos los días raspaban un poquito y volvían a dormir. Y los guardias u oficiales que estaban aquí nunca se percataron de esto. Otra cosa que me sorprendió de este video fue en la última cárcel que presentaron aquí, que había un método de tortura que, vaya, yo me quedo asombrado con todo este tipo de mecanismo para sacar la información a un reo. En este caso lo mataban, pero era una muerte dolorosa, con sufrimiento, porque era mediante la asfixia y también partiendo, vamos a decir aquí, las vértebras de aquí arriba de la columna. Yo me imagino que todo lo que fueron sometidos a este tipo de muerte debieron haber sufrido cualquier cantidad. ¿De qué otra cosa les puedo decir? Que me arrepiento que en mi visita a España no haya podido haber visitado ninguna de estas, o que le haya pasado por al lado y no hubiese tenido idea de que esto era en otra época una cárcel. No sé a ustedes qué le ha parecido este video y qué tanto le ha impresionado estas fugas extraordinarias que me imagino que son leyenda en estos momentos en estos lugares. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos de reacciones. No te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Realizar estas simples 4 acciones no te va a costar nada, es completamente gratis. Piensa que lo que estás haciendo es un acto de caridad para ayudarme. ¿Qué te pesa? Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.